Definitivamente la diabetes, si nosotros la analizamos, es una enfermedad en la cual hay grandes cantidades de azúcar en la sangre. Diabetes prácticamente viene de ese término. Cuando las personas comenzaron a hablar de diabetes fue porque comenzaron a descubrir que había grandes cantidades de azúcar o altas concentraciones de azúcar en la sangre. Y eso llevó a que comenzaran a describirse algunos términos como diabetes mellitus, que viene prácticamente de la palabra dulce o la palabra miel, y la diabetes insípida, que era una diabetes donde no había pues altas concentraciones de ese azúcar. Y eso nació pues cuando comenzaron a estudiarla, comenzaron a ver los médicos antiguos, de épocas bien antiguas, comenzaban a probar, digamos así, la sangre y la orina, y ellos observaban que tenía un sabor diferente. Pero definitivamente la diabetes que se ha impuesto, digamos, o que ha tomado camino dentro de nuestros estudios, es la diabetes mellitus, y es esa diabetes que tiene ese sabor a azúcar. Entonces la diabetes mellitus comienza a ser estudiada y se comienza a pensar que por qué esa diabetes es porque tenemos altos niveles de azúcar en sangre, y comienzan a investigar y observan que definitivamente nosotros, cuando consumimos nuestros alimentos, ingresa una gran cantidad de nutrientes a nuestro organismo, entra por el sistema digestivo, van a ser absorbidos y llevados al hígado y de allí al torrente sanguíneo. Esa azúcar o todos esos carbohidratos que consumimos, nosotros consumimos carbohidratos, consumimos proteínas, consumimos lípidos, y esos carbohidratos que nosotros conseguimos consumir, dentro de los cuales se encuentra lógicamente la glucosa, ellos entran en el sistema digestivo y de allí comienzan a ser transportados hacia el hígado, y del hígado se almacenan y luego comienzan a ser distribuidos por la sangre. Entonces nuestros carbohidratos, en este caso la glucosa, el azúcar que nosotros consumimos, va a entrar en el sistema sanguíneo. Pero resulta que para que funcionemos bien, nosotros tenemos que manejar unas concentraciones de glucosa. Generalmente nosotros podemos decir que los niveles de azúcar deben estar entre 80 miligramos por decilitro de sangre y 100-110 miligramos por decilitro de sangre. Cuando sobrepasamos estos niveles, o sea, conseguimos pasar de los 110 miligramos por decilitro, es cuando decimos que hay algún problema de altas concentraciones de azúcar en sangre, lo que comúnmente podría ser llamado de hiperglicemia. Solo que esas hiperglicemias pueden ser transitorias o ya puede ser una cosa instaurada, estable y definitivamente crónica. Cuando esas hiperglicemias se mantienen en el tiempo, es cuando definitivamente nosotros decimos que la persona tiene una diabetes mellitus. Esto puede decirnos entonces que la diabetes básicamente comienza desde el momento en que nosotros consumimos nuestros alimentos. En la actualidad nosotros hemos observado que han cambiado mucho nuestros hábitos, básicamente a nivel de comida. Nosotros fuimos preparados básicamente cuando éramos animales, digamos así, o las series, los seres inferiores, digamos animales, mamíferos, primates, etc., son animales que genéticamente están predispuestos a utilizar algunos nutrientes de la naturaleza, carnes, vegetales, etc., y nosotros genéticamente como animales venimos predispuestos para hacer ese tipo de uso. Además nosotros éramos nómadas, entonces eso llevaba a que teníamos que almacenar glucosa, teníamos que almacenar energía para en épocas de sequía comenzar a utilizarla. Todo eso ha llevado a que con esta nueva onda que tenemos, con esta nueva vida mucho más sedentaria, mucho más cómoda en la verdad, ha llevado a que consumamos menos energía, pero continuamos comiendo grandes cantidades de energía. El pan, la hamburguesa, el bizcocho, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se sobrecargue el sistema de azúcar en la sangre, pero ese sistema lógicamente tendría que consumir esa glucosa, pero como tampoco hacemos ejercicio, definitivamente no consumimos esa glucosa y tenemos que guardarla en una parte, en algún lugar, básicamente nuestro hígado. En el hígado vamos a comenzar a guardar esa glucosa.
Entonces, ¿qué tenemos? Como ustedes ven ahí en la foto, definitivamente ser sedentarios es un grave problema para predisponernos a aumentar nuestros niveles de glucosa. Así entonces vemos que hay un grande villano de toda esta historia, un órgano. Ese órgano lo llamamos el páncreas. Si el páncreas no funciona, si el páncreas no quiere trabajar, no vamos a conseguir que toda ese azúcar que consumimos entre al torrente sanguíneo y no conseguimos que sea llevado adentro de las células. Y entonces las células no tienen energía para poder utilizarla. Ese páncreas, que es el que nos va a producir una hormona especial que le llamamos insulina, lo podemos dividir en dos partes. Hay un páncreas que lo llamamos exocrino y hay un páncreas que lo podemos llamar endocrino. Esa porción pancreática, que la llamamos de páncreas exocrino, es la encargada de producir una cantidad de jugos pancreáticos, una cantidad de sustancias que nos van a permitir hacer una mejor digestión de los alimentos. Pero por otro lado, tenemos otra función del páncreas, o el segundo páncreas, digámoslo así, dentro de ese gran páncreas que tenemos en nuestro abdomen. Y ese páncreas lo llamamos de páncreas endocrino. En ese páncreas endocrino tenemos básicamente unos grupos de células, y cada grupo de células se encarga de producir una sustancia especial. Hay unas células A, como ustedes ven en la parte superior de la pantalla. Tenemos unas células B, unas células D y unas células F. Las células A producen una sustancia, una hormona, que la conocemos con el nombre de glucagón. Las células B, o beta también comúnmente conocidas, nos van a producir nuestra proteína blanco de toda esta charla, que es la insulina. Las células D nos van a producir la somatostatina y las células F el polipéptido vasoactivo. Entonces, cuando nosotros hablamos y nos vamos a centrar un poco en la insulina, nosotros vemos que la insulina es una proteína, es una sustancia que va a producir nuestro páncreas, y cuando esa insulina sale al torrente sanguíneo, va a actuar sobre nuestras células y le va a decir a la célula: oiga, por Dios, entre la glucosa y utilícela. Entonces toda esa glucosa que estaba rondando, que estaba andando en el torrente sanguíneo, va a entrar a la célula y puede ser utilizada como fuente de energía. La insulina, entonces, podemos decir que actuaría de la siguiente forma. Si ustedes observan en la pantalla, vemos una célula. La parte amarilla correspondería a la parte de adentro de la célula, también llamada de citoplasma. Podemos ver en ese tinte como café la parte de la membrana celular, y como unas puntas verdes, ustedes ven ahí, lo podemos llamar como unos receptores al lado izquierdo de la pantalla, y al lado derecho serían unos transportadores. Entonces observen qué ocurre. Eso que ustedes ven en rojo y azul al lado izquierdo de la pantalla y en la parte superior, eso sería la insulina. La insulina, cuando es liberada por ese órgano llamado páncreas, por la parte endocrina del páncreas, viaja a través de la sangre y se pega a ese receptor. Ese receptor funciona como una llave encajando en una chapa. En el momento en que él encaja en esa chapa, en ese receptor activa una cascada enzimática, activa una serie de enzimas que van a producir un efecto, básicamente actuando sobre el núcleo, que ustedes lo ven abajo en rojo. Al actuar sobre el núcleo, va a estimular al núcleo para que comience a sintetizar nuevas proteínas, a crear unas proteínas. Esas proteínas las podemos llamar de proteínas GLUT. ¿Y qué hacen esas proteínas? Ustedes ven que esas proteínas comienzan a protruir, comienzan a viajar a través del citoplasma y comienzan a formar parte de la membrana celular. Esas proteínas entonces las llamamos de proteínas transportadoras de glucosa, de ahí el nombre de GLUT. GLU de glucosa, T de transportador.
Entonces son proteínas transportadoras de glucosa que lo que hacen es que cuando llegan a la membrana cogen la glucosa, la toman y la transportan hacia el interior de la célula. Entonces observen que podemos decir que la actividad de la entrada de la glucosa a la célula está influenciada por dos cosas. Primera, que existe insulina. Si no hay insulina, no puedo activar el receptor y no puedo activar la síntesis de proteínas. Y la segunda, que esas proteínas transportadoras existan y puedan entrar la glucosa. Entonces, definiéndolo nuevamente, necesitamos de insulina y necesitamos de receptor. Son dos cosas totalmente claves dentro del desarrollo de la enfermedad. Así entonces, observen que en el momento en que nosotros consumimos nuestros alimentos, entra al tracto digestivo y comienza a ser absorbida. Todos esos nutrientes comienzan a ser absorbidos y son transportados hasta el hígado a través de la vena porta y todo el sistema porta, y cuando llegan al hígado, lo primero que debemos hacer llega una gran carga de glucosa. Lo primero que se debe hacer es entrar esa glucosa al hígado. ¿Quién lo hace? La insulina. Entonces, cuando tenemos esas grandes cargas de insulina, esas grandes cargas de glucosa en sangre, se le avisa al páncreas y se le dice que ha llegado muchísima glucosa. El páncreas inmediatamente se activa, libera la hormona insulina que actúa sobre los receptores, y entonces en ese hígado que ha sido activado, la glucosa comienza a fluir de afuera hacia adentro a través de esos transportadores. Pero cuando la glucosa entra en la célula, ella podría volverse a salir fácilmente. Entonces nuestra célula decide formar moléculas más pesadas. Y entonces esa glucosa que entró la comienza a juntar y a formar una molécula más pesada, más grande, que no se pueda salir. Esa nueva molécula la llamamos de glucógeno. Entonces observen cómo en la diapositiva que tenemos observamos que aumentó el transporte de glucosa, o sea, aumentó la entrada de la glucosa dentro de la célula, aumentó esa captación de glucosa por parte del hígado y lógicamente aumenta la formación de glucógeno. También podemos decir que a nivel de otros sistemas, la glucosa o la insulina es un ayudador anabólico, o sea, nos va a producir crecimiento de la célula o nos va a ayudar en todos esos procesos de síntesis tanto proteica como de consumo de energía dentro de nuestra célula. De ahí que ustedes hayan oído observar que hay muchas personas, muchos que practican fisicoculturismo, deportes, etcétera, que utilizan como ayudadores, digámoslo así, para mejorar su rendimiento físico, han utilizado hasta la insulina. La insulina la utilizan como un factor de crecimiento. Estimula la síntesis de proteínas, estimula el consumo de energía, y entonces podemos decir que es una hormona anabolizante. Tenemos también entonces que se aumenta entonces la captación de aminoácidos para poder hacer esa síntesis de proteínas, para poder la célula comenzar a crecer. Lógicamente necesito captar aminoácidos que son los que me van a formar las proteínas, y además de esos también hacemos que esa glucosa pueda ser transformada en triglicéridos. ¿Cómo es eso? Resulta que cuando la glucosa entra, o cuando cadenas lipídicas pueden entrar, se forman cadenas de ácidos grasos, y esos ácidos grasos se juntan y forman los famosos triglicéridos. Entonces yo comienzo a acumular una gran cantidad de estos triglicéridos en la célula hepática. Eso nos va a llevar, lógicamente, que en el hígado entonces se comience a almacenar toda esa glucosa, se coja por esos caminos de formación de glucógeno, formación de triglicéridos, ejecución para que se aumente la síntesis de proteínas a través del aumento de los aminoácidos, y así entonces entramos a una segunda célula, el adipocito. El adipocito es la célula gorda, es la célula de la grasa.
la que tenemos en la barriga, la que tenemos en todos esos lugarcitos donde estamos gordos. Ese adipocito también tiene receptores para insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? Permite que esa glucosa entre, y cuando entra la insulina, cuando la glucosa entra en esa célula adipocítica, entonces se comienzan a sintetizar todos esos lípidos y se almacenan dentro de él, generando un aumento en el volumen, y por eso nos vemos gorditos. Pero, ¿qué ocurre entonces con una tercera célula, que sería el músculo o el cerebro? Definitivamente el músculo y el cerebro tienen una peculiaridad. El músculo, en su membrana celular, cuando hacemos muchísimo ejercicio, puede que algunas moléculas de glucosa puedan entrar dentro de la célula sin necesidad del transportador. Pero eso solamente ocurre en casos extremos y de ejercicio máximo, cuando prácticamente el músculo entra en un estado de anaerobiosis y que dice: Dios mío, yo necesito energía como sea, lo más rápido posible, y entonces prácticamente su membrana permite que la glucosa comience a entrar para poderla utilizar. Y el cerebro, que definitivamente utiliza la glucosa, y que si no hay glucosa para utilizar, él no tiene de dónde más sacar la energía y puede llegar a morirse. Entonces, observemos que la glucosa definitivamente está pasando y está siendo absorbida por todos nuestros órganos: el músculo, el cerebro, el riñón, el corazón, y así por delante. Todo esto hace que la insulina tenga un papel fundamental en la entrada de glucosa dentro de la célula. Cuando yo no tengo insulina, cuando falta insulina en la sangre, ¿qué va a ocurrir? La glucosa no podrá ser transportada dentro de la célula. Por lo tanto, la cantidad de glucosa en sangre estará elevada. Y eso es lo que nos lleva a decir que hay una hiperglicemia. Y si eso permanece a través del tiempo, nos va a generar una enfermedad que se llama la diabetes mellitus. ¿Y por qué no entró la glucosa? Hablábamos anteriormente que podría ser por dos formas. Uno, porque no había insulina. Dos, porque había un problema de receptores. Si yo no tengo insulina, no produzco insulina, definitivamente la glucosa no va a entrar en la célula. Y como la glucosa no entra en la célula, ella continúa rodando por todo el sistema circulatorio y los niveles de glucosa van a ser muy altos. Pero como no está en la célula necesita energía, necesita glucosa. La glucosa es como la gasolina del carro para que funcione, es la que le da la energía. Como esa célula no tiene glucosa, tiene que comenzar a buscar energía de otro lado. ¿Y qué puede ser o de dónde puede sacar esa energía? De los lípidos que tenía almacenado o de las proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a sacar, a destruir esos lípidos para poder generar glucosa. Y así entonces nosotros vemos que una persona diabética tranquilamente, a pesar de que se le produce una gran ansiedad y una gran necesidad de comer, que lo llamamos de polifagia, esas personas generalmente no son gordas, son delgadas, porque a pesar de que coman y coman y coman, esa energía que están comiendo, que están consumiendo, no consigue entrar a la célula, y por lo tanto la célula tiene que utilizar las reservas, que básicamente son de lípidos y de proteínas. Eso nos lleva a explicar en algunos casos algunos síntomas. Uno, la necesidad de comer bastante, porque es una acción a nivel del hipotálamo, que es el centro del apetito. Segundo, las personas son básicamente delgadas. Tercero, la glucosa tiene una cosa interesante. Cuando nosotros cogemos en un plato y colocamos azúcar y le colocamos un poquito de agua, observamos que el azúcar absorbe esa agua. Y entonces, como yo tengo altísimos niveles de glucosa en la sangre, cuando esa glucosa pasa por el riñón, es eliminada por el riñón, porque el riñón no consigue recuperar toda esa glucosa que está saliendo. No es suficiente, sobrepasa sus límites.
Y entonces al salir glucosa, junto con la glucosa sale agua. Y por eso esas personas que son diabéticas tienen generalmente poliuria, o sea, orinan grandes cantidades. Y así por delante podemos dar explicación a muchos de los síntomas. Entonces podemos decir que la diabetes es un mal de nuestros días, ¿cierto? Aunque se han demostrado casos antiguos, pero definitivamente es un mal que está aquejando cada día más a nuestra población, debido a esas cosas que tenemos, como son los problemas de la actualidad, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés. Los altos niveles de estrés aumentan unos niveles de unos neurotransmisores que decimos que son las catecolaminas, que actúan a nivel del páncreas y aumentan la producción de insulina. Y entonces cuando genéticamente ese páncreas viene predispuesto a estar dañado, en el momento en que se forza este páncreas, definitivamente él entra en un daño. Voy a colocar un ejemplo. Cuando usted tiene su carro y usted siente que su carro le está molestando, usted lo ve fallando, pero el carro continúa andando. En el momento en que usted decide acelerarlo a fondo, el carro se apaga. ¿Por qué? Simplemente el carro ya venía fallando, pero cuando lo saturó, cuando lo necesitó mucho, él falló porque no tenía las reservas. Igual le ocurre al cuerpo. Usted puede venir genéticamente predispuesto a no producir esas grandes cantidades de insulina. Usted puede ir produciendo una insulina basal, pero en el momento en que usted comienza a sobrecargarlo, él definitivamente entra en una falla y se va a producir la diabetes. Así entonces teníamos ese primer caso. Cuando el problema es en la producción de insulina, nosotros comúnmente la conocemos como diabetes insulino dependiente, o también la conocida como diabetes tipo 1. Pero hay un segundo caso, que son los receptores. Esos receptores, cuando no se producen en una cantidad suficiente o no tienen una actividad para poderse pegar a la insulina, no funcionan. Entonces, por más insulina que nosotros tengamos en la sangre, si esos receptores no consiguen funcionar o son muy pocos, definitivamente no consiguen que, por más insulina que yo tenga, son pocos receptores. Equivale a tener poca insulina. Entonces eso nos va a generar que el azúcar, que la glucosa, no sea absorbida dentro de la célula y por lo tanto se comienzan a producir esos niveles de hiperglicemia. Entonces, con esos dos tipos de situaciones, definitivamente podemos decir que la diabetes no tiene cura. De eso no podemos decir nada más. Solo que en el momento en que la diabetes se desarrolla, entonces debemos es evitar que ella continúe progresando en formas muy rápidas y muy avanzadas, que lo puedan llevar a uno a la muerte rápidamente. ¿Y cómo lo pueden llevar a uno a la muerte? Básicamente porque el hecho de que cuando la célula, principalmente estas células adiposas que guardaban esa energía en forma de lípidos, ellos comienzan, cuando no entra glucosa, ellos dicen: Dios, se acabó la glucosa, yo tengo que mandar glucosa desde otras fuentes, y entonces comienzan a mandar los lípidos dentro de la sangre, y entonces comienzan a aumentarse los colesterol, los niveles de colesterol. Entonces tenemos el colesterol HDL, LDL y VLDL. Básicamente el que se aumenta es el colesterol LDL y el VHDL. O sea, son colesteroles de muy baja densidad que actúan sobre los vasos sanguíneos, pegándose sobre las células como unas células espumosas, y comienzan a formar, cuando comienzan a pegarse, a adherirse a las células, forman como si fuera una placa de cemento. Y esa placa la conocemos con el nombre de placas ateromatosas. Entonces, esas placas ateromatosas comienzan a obstruir los vasos sanguíneos. Y cuando esos vasos sanguíneos se obstruyen, la sangre no consigue fluir
dentro del vaso sanguíneo y no consigue llegar a esos territorios lejanos. Entonces las personas, como no tienen un buen flujo de sangre, no pueden llevar una muy buena cantidad de oxígeno hacia esas células que están distantes. Esas células distantes comienzan a sufrir. Y entonces es cuando se comienzan a producir las úlceras de los diabéticos que ustedes conocen comúnmente y que son úlceras que son extremadamente difíciles de cerrar. Entonces tenemos problemas vasculares muy graves y que dentro de las cosas que pueden producir es cerrar vasos sanguíneos hacia piel o hacia músculos, pero también puede cerrar unos vasos sanguíneos importantísimos que son las arterias coronarias. Y esas arterias coronarias pues son las que dan la irrigación al corazón y entonces podemos sufrir de infartos cardíacos. Tenemos también otra opción y es que así como se están tapando todos los vasos, los nervios también son irrigados. Para poder vivir, la célula nerviosa necesita de sangre, necesita de oxígeno, necesita de glucosa. Entonces, como se están tapando esos microvasos, no consiguen dar una buena oxigenación a la neurona y eso hace que la neurona comience a fallar también. Y entonces la neurona no consigue llevar esa información de lo que está sintiendo hacia el sistema nervioso. Y entonces las personas comienzan a tener alteraciones principalmente en su postura y en su acomodación. Son personas que pueden estar bastante tiempo sentadas, por ejemplo, o con la mano apoyada, ejerciendo presión sobre su piel y no se dan cuenta que está comenzando a doler. Si ustedes lo han hecho o lo han sentido, ustedes duran 6-7 horas sentados, a ustedes comienzan a sentir dolor en la región pues donde están sentados. Pero estas personas que tienen diabetes, como tienen alterada esa conducción nerviosa hacia el cerebro, pues son personas que no se dan cuenta que esa región está comenzando a doler y que deberían moverse. Y eso me va a generar una mayor isquemia y entonces se continúan produciendo esas úlceras. Generalmente pacientes que son diabéticos son pacientes que pueden tener un infarto. El infarto, uno de los síntomas es que duele, pero como yo tengo alterada la conducción nerviosa, la parte sensitiva, son pacientes que muchas veces tienen infarto y no sienten dolor. Y entonces cuando llegan a la consulta, generalmente dicen que tienen una molestia, una cosa muy simple, y puede ser confundido con cualquier otra patología, lo manda para la casa o simplemente cuando está saliendo del consultorio se muere. Era un infarto. Entonces generalmente es importante sospechar de cualquier dolor torácico y principalmente cuando son pacientes diabéticos que pueda ser algún tipo de infarto. Entonces, así podemos decir que la diabetes debe ser diagnosticada. ¿Y cómo la diagnosticamos? Solamente hay uno: medir los niveles de glucosa en sangre. Ese sería nuestro diagnóstico. O sea, hacer un examen de sangre, una glicemia, que puede ser central, sacando la sangre, o pueden utilizar unos aparaticos, como veíamos anteriormente, que son los glucómetros, pero esos glucómetros tienen un problema, es que no son totalmente perfectos, o sea, la medición no es exacta y tienen un error en la medición. Y entonces, si no lo sabemos utilizar, podemos terminar diciendo que la persona tiene diabetes cuando de pronto no la tiene. Pero si yo tengo una cifra elevada, es mejor hacerme una glicemia central y verificar con una glicemia central. Y existe un otro examen que es el que me dice que esa glucosa se ha mantenido durante mucho tiempo elevada, y ese examen se llama la hemoglobina glucosilada. Entonces, cuando la hemoglobina se glucosila es porque ha habido glucosa elevada durante mucho tiempo. Entonces, ese sería el diagnóstico. Y entonces entramos a lo más importante, la terapia. La terapia básicamente es que cuando uno debe utilizar la mayor cantidad, el mayor espectro para poder utilizar tratamientos. Entonces tenemos los hipoglicemiantes. Entonces podemos, por ejemplo, actuar sobre una célula tratando de que ésta aumente el número de receptores para que así se pueda pegar más insulina y pueda entrar más glucosa dentro de la célula. Podemos utilizar insulina. La insulina hará que
se pegue a más receptores y así por lo tanto la glucosa entrará en la célula. Y antihiperglicemiantes que funcionan básicamente también podemos decir a nivel de absorción. Pero entonces, si nosotros pensamos, muchos de estos medicamentos podrían llegar a evitarse. Comencemos una buena dieta bajamente cargada en carbohidratos y en lípidos, y utilicemos otra cosa muy importante que es el ejercicio, que nos ayuda a quemar todos esos lípidos y toda esa gordura para poder mejorar la actividad de la insulina y no voy a necesitar tanta insulina. Y si ya no funciona, entonces definitivamente si con una buena nutrición y con ejercicio no mejora, entonces entramos a una segunda etapa que ya es utilizar medicamentos. Esos medicamentos pueden ser de dos orígenes, los orígenes alopáticos o los orígenes homeopáticos o de medicina natural. Cuando hablamos de esos alopáticos, que son todos los medicamentos que conocemos en el mercado, podemos tener medicamentos que nos ayudan sobre el receptor, aumentando la captación de esa insulina y permitiendo la entrada de glucosa, o la insulina como un medicamento alopático. Pero también tenemos la medicina natural que nos podría ayudar. Y entonces, aquí en la Escuela Banone Corpas se ha venido trabajando fuertemente sobre esta área. Y tenemos un producto muy interesante que sería la valsamina, que básicamente estos extractos nos van a producir, probablemente se está haciendo investigaciones actualmente, pueden actuar a nivel de aumento en la síntesis de estos receptores, probablemente estimulando al núcleo para que el núcleo aumente la síntesis de estos receptores y se exprese una mayor cantidad de receptores en la membrana celular, lo que nos permitiría que más insulina se pegara y pudieran generarse más transportadores hacia la parte interna de la célula y entraría más glucosa y conseguiríamos nivelar esos niveles de glicemia. Pero tenemos además otro medicamento que sería el orégano. El orégano también como planta potencializa la acción de la valsamina. O sea, yo tengo un efecto con la valsamina, puedo tener un efecto positivo como puedo no tener efecto. Pero si tengo un efecto positivo, el orégano hace que ese efecto positivo sea mucho mayor, o sea, lo potencializa, lo eleva, probablemente por vías diferentes, pero aumentando esta síntesis de receptores. Y como tercera opción tenemos la berenjena, la cual básicamente me va a ayudar a nivel de eliminación de toda esta parte lipídia, me va a disminuir la cantidad de lípidos y además va a actuar sobre la parte de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, disminuyéndola, y eso va a hacer que se disminuyan también los niveles de lípidos en sangre. Entonces decidimos hacer una potencialización de todos estos tres productos naturales y lo encontramos en la Valsamina Plus. Entonces esta Valsamina Plus, como ustedes pueden ver, ha reunido todos estos experimentos y los ha colocado en un producto para que pueda ser utilizado, pero siempre haciendo la salvedad que debemos utilizarlo concomitantemente con ejercicio, con una buena dieta y lógicamente con nuestras drogas alopáticas, las cuales siempre deben ser tenidas en cuenta, y nuestros productos naturales potencializando la actividad de estos medicamentos. Bueno, definitivamente muchísimas gracias y espero haber podido ayudarles a resolver algunas dudas.